El precio de la codicia, una maldición que exige su pago. En un mundo donde la juventud a menudo busca el camino más fácil, algunos terminan por perderse en la oscuridad. Este es el caso de José Ortiz, un joven de 18 años cuya búsqueda de dinero fácil lo llevó a un negocio macabro y espeluznante. Su historia, una mezcla de realidad y horror, nos muestra cómo las decisiones precipitadas pueden transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. La noche lo envolvía como un manto, mientras José Ortiz, con solo 18 años, se adentraba en las lúgubres calles de la ciudad. Su rebeldía juvenil lo había alejado de las aulas y lo había empujado a los brazos de un grupo de amigos con quienes compartía noches de fiesta y desenfreno. Pero la vida desenfrenada exigía dinero y José Ortiz, buscando una manera fácil de obtenerlo, se unió a otro grupo de jóvenes dedicados a pequeños robos y estafas. Sin embargo, la ambición de José lo llevó a buscar horizontes aún más lucrativos. Un día conoció a unos estudiantes de medicina que le propusieron un negocio macabro, el tráfico de cadáveres. La idea era exhumar cuerpos de los cementerios y vender los esqueletos a la Facultad de Medicina. A pesar de lo escabroso del plan, Víctor, cegado por la codicia, aceptó sin dudarlo. Un cartel de los muertos, un cuento de espantos de la vida real. José Ortiz se involucró en el oscuro y lucrativo negocio del tráfico de restos humanos en los 4 cementerios del distrito en Bogotá. Los cuerpos se vendían completos o por partes, ya fueran solo osamentas o con algo de tejidos aún adheridos. Los cráneos, manos y dientes eran muy cotizados. El negocio era fructífero, ya que muchos estudiantes de ciencias médicas necesitaban restos para fines académicos, tratamientos de endodoncia y prácticas preclínicas. Es aterrador el testimonio de José Ortiz, un profanador de tumbas que con cincel y martillo llevaba viviendo y comiendo de los muertos desde hace más de 10 años. Durante este tiempo, perdió el miedo a las actividades paranormales, aunque había tenido experiencias extrañas a las que nunca prestó atención. En una ocasión, le solicitaron un cráneo con urgencia, por lo que duplicó el precio de su profanación y desenterró una tumba junto con su socio sepulturero. Encontraron que el cuerpo aún estaba en estado de descomposición, lo que obligó a Víctor a desmembrar la cabeza. Ahí es donde comenzaron los eventos paranormales. Tal vez el difunto era una mala persona, que no había logrado encontrar la luz en el otro lado. Las pesadillas. Primero, José Ortiz comenzó a tener pesadillas en las que un cuerpo sin cabeza le exigía que le devolviera su cráneo. Luego, empezó a ver la figura siniestra de un hombre durante la noche y la madrugada, quien solo quería su cabeza de vuelta. Sin embargo, José Ortiz, ya absorbido por el turbio negocio, había perdido su humanidad y el miedo, y no le importaba ver esa sombra que lo intimidaba. Pasaron unos días y la entidad se tornó agresiva. Cuando José dormía, lo jalaba y arrastraba, dejándole huellas de arañazos en la piel. José Ortiz empezó a desesperarse, pues la situación se había salido de control. La entidad lo perseguía a donde fuera, y muchos de sus amigos llegaron a pensar que el alcohol y las drogas que José utilizaba casi a diario lo habían afectado mentalmente. Pero la realidad era otra. Como José no podía devolver el cráneo, la entidad comenzó a tomar posesión de su cuerpo. Como en una película de exorcismo, hablaba en lenguas extrañas, tenía una fuerza descomunal y exigía la devolución de su cabeza. Pasaban los días y los ojos de George se llenaban de un terror indescriptible mientras la entidad, con una voz que parecía provenir del más allá, le exigía la devolución de su cráneo. Sus manos, otrora firmes, temblaban incontrolablemente,
Sus nervios estaban desatados. Cualquier sonido o voz lo exaltaba y opacaba. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando una ráfaga de viento helado azotó la habitación, haciendo que las luces se apagaran y sumieran el lugar en una penumbra aterradora. Un gruñido gutural resonó en la oscuridad, proveniente de la garganta de José Ortiz, quien convulsionaba violentamente. Sus facciones se contorsionaron en una mueca de dolor y agonía, mientras la entidad luchaba por tomar control de su cuerpo. De su boca brotaron palabras ininteligibles, un lenguaje arcano que jamás había escuchado, solo murmullos que parecían provenir directamente del infierno. Con una fuerza sobrehumana, José se liberaba por momentos de esa posesión, pero la entidad, el alma de ese difunto que solo quería estar en paz, reclamaba lo suyo para poder trascender hacia la luz y no se iba a marchar de este plano hasta no recuperar su cráneo. En el rostro de José, sus ojos, ahora completamente negros y vacíos, brillaban con una luz siniestra que iluminaba la oscuridad de la habitación. Un gemido espeluznante escapó de sus labios mientras se acercaba lentamente a la mesa donde reposaba una imagen religiosa. Al llegar a ella, la tomó con manos temblorosas y la elevó hacia el cielo, como si pidiera a Dios que lo liberara de este tormento que él mismo había creado. La habitación se llenó de una neblina espesa y un frío sepulcral que calaba hasta los huesos. De repente, un sonido ensordecedor resonó en el aire, como un grito de agonía proveniente de las profundidades del abismo. Cuando la neblina se disipó, José Ortiz yacía en el suelo, desmayado, con la imagen religiosa apretada entre sus manos. Un silencio sepulcral reinaba en la habitación, roto solo por el crujir del viento que se colaba por las rendijas de la ventana. La entidad había partido, por el momento, dejando tras de sí un rastro de terror sepulcral, la intervención. Los familiares de José, presas del pánico y la desesperación, lo encontraron en un estado deplorable. Su otrora apacible hogar se había convertido en un escenario de terror, con José Ortiz retorciéndose en el suelo, poseído por una entidad que lo atormentaba sin piedad. Su madre, con el corazón roto y la fe como única arma, se aferró a la esperanza de salvar a su hijo y reclamó auxilio al mismísimo cielo. Las súplicas llegaron a oídos del obispo de su localidad, un hombre santo y curtido en la batalla contra las fuerzas malignas. A pesar de su vasta experiencia, nada lo había preparado para el horror que presenciaría al llegar a la casa de José. La atmósfera era densa, impregnada de una energía oscura que le erizaba la piel. El espíritu que poseía a José Ortiz era poderoso, estaba lleno de una rabia descomunal. La batalla comenzó en el instante en que el obispo cruzó el umbral. Las oraciones resonaban en la habitación, mezclándose con los gruñidos guturales del espíritu y los gritos desgarradores de José. El aire se agitaba con tal intensidad que las luces parpadeaban y las imágenes crujían en sus marcos. El obispo, con la frente en alto y la cruz en mano, avanzaba hacia José, decidido a liberar su alma de las garras del mal. Cada palabra santa era como una daga en el corazón del espíritu. El ente rugía de dolor, retorciéndose y contorsionando el cuerpo de José, en un vano intento por escapar. La lucha era titánica, una batalla épica entre el bien y el mal que se libraba en el alma de un joven atormentado. Finalmente, tras horas de una lucha encarnizada, el obispo logró expulsar al espíritu del cuerpo de José. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación, roto solo por el jadeo entrecortado del joven y los sollozos de alivio de su madre. El obispo, exhausto pero victorioso, se arrodilló junto a José y le susurró palabras de paz y consuelo. La habitación, antes un escenario de terror,
ahora irradiaba una tenue luz. El espíritu maligno había sido vencido, dejando tras de sí un rastro de oscuridad que poco a poco se disipaba. José, liberado de su tormento, abrió los ojos lentamente, con una mirada aún llena de miedo, pero también con un atisbo de esperanza. La batalla había sido dura, pero la fe y la valentía del obispo habían logrado su liberación. José había regresado del abismo gracias a la intervención del hombre santo que luchó con bravura por salvar su alma. La casa, antes impregnada de maldad, ahora era un lugar de paz, un santuario donde la luz había vencido a la oscuridad. En sus confidencias, José me reveló que, aunque ya está liberado de la posesión, lo atormenta una inquietud. Sentía la presencia de esa alma en pena tras él, como una criatura acechante que aún buscaba lo que le pertenecía. Hay palabras muy inquietantes que resuenan en mi cabeza, me decía con voz temblorosa. El alma en pena siempre me habla en mis sueños. Te liberaré, pero en el día de tu muerte te estaré esperando para recuperar mi cráneo. Esta historia es totalmente real.